La campana del colegio resonó en los pasillos de mármol como un eco frío. En medio del bullicio de adolescentes, una figura caminaba cabizbaja, sujetando su mochila con fuerza. Era León, el hijo único del magnate Alfonso Montalvo, uno de los empresarios más poderosos del país. A primera vista, León lo tenía todo: ropa de diseñador, chofer privado, un almuerzo preparado por chef cada día. Pero detrás de sus lentes gruesos y su rostro pálido, se escondía una verdad incómoda. Era el blanco de las burlas de todo el colegio. ¡A que no puede traducir ni hello sin tartamudear!, gritó una voz desde el fondo del aula de inglés, justo antes de estallar en carcajadas. ¡Vamos, León! ¿Cómo dices libro en inglés? ¿Librería? Se mofó otra chica, riendo con crueldad. León tragó saliva. El sudor le recorría la espalda mientras intentaba pronunciar una oración sencilla: My name is... pero las palabras se le enredaban como si pesaran una tonelada. La profesora fingió no ver. Ella, como muchos allí, creía que ser rico y ser inteligente no eran cosas compatibles. Solo una persona lo esperaba cada tarde con una sonrisa verdadera: Rosario, la empleada doméstica de la familia. Rosario era una mujer de unos 50 años, piel morena curtida por el sol de su pueblo natal, manos firmes y mirada sabia. Había trabajado para los Montalvo desde que León era un bebé. Aunque la familia le pagaba bien, Rosario nunca olvidó sus raíces humildes ni la pasión por enseñar que había dejado atrás cuando su escuela rural cerró por falta de fondos. Esa tarde, cuando León llegó a casa con los ojos hinchados, no dijo palabra. Dejó la mochila en el suelo y se encerró en su cuarto. Rosario no preguntó. Sabía que algo iba mal. Le llevó un vaso de leche tibia y se sentó junto a él. «¿Te pasó algo, mi niño?», preguntó suavemente. León apretó los labios. Le avergonzaba contar que era incapaz de hablar inglés, que todos se burlaban de él, que ni siquiera su padre parecía interesarse. «No sirvo para eso, Rosario. Nunca voy a aprender». «¿Y quién te ha dicho eso?», respondió ella con calma. «Todos. Y es verdad». Rosario se quedó callada unos segundos, luego sonrió. Fue la sonrisa de alguien que sabe que el fuego puede encenderse incluso con las brasas más apagadas. «¿Quieres que te enseñe un secreto?», le susurró. Durante los días siguientes, cuando el resto de la casa dormía, Rosario y León se reunían en la cocina. Ella usaba métodos poco convencionales: tarjetas con dibujos, canciones populares, incluso diálogos de telenovelas traducidos al inglés. Repite conmigo: I am not stupid. I am learning. I am not estúpido. I am learning. No. Escucha bien. Stupid no. Es stupid. Pero mejor aún, no lo digas. Di lo que eres. I am strong. León se reía, se equivocaba, pero por primera vez no temía miedo. Una semana después, en clase, la profesora organizó una competencia de vocabulario en inglés. A ver, León, te toca a ti. ¿Cómo se dice esperanza? León se levantó lentamente. Todos esperaban otro espectáculo patético. Hope, dijo con voz firme. Hubo un silencio. La profesora lo miró sorprendida. El murmullo se apagó. ¿Y valentía? Courage. ¿Y determinación? Determination. Los compañeros se quedaron sin palabras. Pero no fue solo eso. Cuando la profesora pidió formar frases, León dijo: I want to speak English, not to impress, but to connect, to be heard. Fue la primera vez que toda la clase lo miró con respeto.
Esa tarde, Rosario esperaba en la cocina con su habitual té de manzanilla. León entró, se acercó y la abrazó en silencio. No hacía falta decir nada. En ese gesto estaba toda la gratitud del mundo. Pero lo que ni León ni Rosario sabían es que ese solo fue el comienzo, porque el destino tenía preparado algo mucho más grande, y Rosario, la humilde empleada doméstica, estaba a punto de ser reconocida, no solo como cuidadora, sino como una mentora que cambiaría el rumbo de una familia entera. Aquella noche, el señor Alfonso Montalvo regresó temprano de su viaje de negocios en Nueva York. Entró en la casa con su habitual presencia imponente, el saco aún con la etiqueta de la tienda de lujo y el teléfono pegado a la oreja. «Sí, cierra ese trato. Que se encargue el bufete en Londres», dijo antes de cortar abruptamente. Al abrir la puerta del salón, se detuvo. Escuchó algo que no había oído en años, la risa de su hijo. «¿León?», preguntó, extrañado, caminando hacia la cocina. Ahí encontró una escena insólita. Rosario y León sentados uno frente al otro, con papeles, dibujos y libros abiertos por todas partes. León repetía frases en inglés, tropezando un poco, pero riendo al corregirse. Rosario lo animaba con palmadas y gestos entusiastas. «¿Qué es esto?», soltó Alfonso con voz cortante. León se congeló. Rosario se puso de pie, respetuosa pero sin miedo. «Buenas noches, señor. ¿Solo estábamos repasando inglés?» «¿Repasando? ¿Con usted?», su tono cargado de incredulidad. «Sí, papá», dijo León con valentía. «Rosario me ha estado ayudando». Alfonso frunció el ceño. Su mirada pasó de Rosario a su hijo como si intentara entender una ecuación imposible. «Tú no necesitas ayuda de la empleada. Para eso te pago profesores nativos. Pero ellos no me enseñan como ella. Con ella sí entiendo». Ese comentario hizo estallar la incomodidad. «León, tú eres un Montalvo. No puedes aprender inglés como los pobres. Eso es para otros». Rosario bajó la mirada. León, por primera vez, no. «¿Y qué importa cómo lo aprenda, si al final lo hablo bien?». Aquella noche, Rosario fue llamada al despacho del señor Montalvo. «Rosario, agradezco lo que intentas hacer, pero tu trabajo es otro. Con el debido respeto, señor, creo que León necesitaba más que solo un maestro. Necesitaba confianza. No necesito una segunda madre para mi hijo. Solo haz tu trabajo». Rosario no respondió. Solo asintió y salió en silencio. Pero en su pecho ardía una mezcla de impotencia y tristeza. En el colegio, mientras tanto, el cambio de León comenzaba a ser notorio. En clase de literatura inglesa, fue el único que pudo explicar el significado del poema The Road Not Taken, de Robert Frost. «Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by», dijo con voz clara. Eso simboliza que a veces hay que elegir un camino diferente, aunque los demás no lo entiendan. El salón quedó en silencio. El profesor Carranza, un académico exigente y poco dado a los elogios, lo miró con asombro. Eso es correcto, León. Muy bien». Por primera vez, los compañeros no se rieron. Algunos incluso lo miraron con respeto. Pero no todos. En el pasillo, justo antes de salir, un grupo de chicos lo interceptó. «Mírenlo. Ahora cree que es Shakespeare», se burló Diego, el líder del grupo, hijo de una familia diplomática. «¿Acaso Rosario también te escribió esa respuesta?», agregó otra voz sarcástica. León apretó los puños. No respondió. No cayó en la provocación. Pero esa misma noche, cuando llegó a casa, Rosario no estaba en la cocina. Tampoco en su cuarto. Había una carta sobre la mesa. «Señorito León,
No quiero ser motivo de problemas entre usted y su papá. Voy a pedir unos días para visitar a mi hermana en el pueblo. Pero recuerde lo que aprendimos. La voz más fuerte no es la que grita, sino la que se atreve a decir la verdad. Con cariño, Rosario. Los días en Rosario fueron duros. León intentó continuar solo, pero sentía que las palabras ya no fluían igual. En clase, cometió errores, tartamudeó, y las burlas volvieron. Incluso su padre notó su ánimo apagado. ¿Te pasa algo? León dudó. ¿Podrías traer de vuelta a Rosario? Alfonso se quedó pensativo. ¿Tanto poder tiene sobre ti una simple empleada? León lo miró a los ojos. No tiene poder sobre mí. Me enseñó a creer en mí. Alfonso, por un momento pareció desconcertado, pero solo murmuró, veré qué se puede hacer. 2 días después, en una videollamada con un inversionista británico, Alfonso tuvo un problema técnico. El traductor falló. Había un silencio incómodo. Y entonces desde el fondo de la sala se escuchó, If I may, sir, I can help translate. Era León. De pie, seguro, con una sonrisa discreta. El inversionista asintió. León tradujo con fluidez, pausado pero claro, no perfecto, pero sólido y profesional. Al final de la reunión, el británico comentó, You've got a very talented son, Mr. Montalvo. Alfonso no dijo nada. Solo miró a su hijo y recordó las palabras que había despreciado días antes. No importa cómo lo aprendas, si al final lo hablas bien. Esa noche, Rosario recibió una llamada. Rosario, soy Alfonso Montalvo. Señor, necesitamos hablar. Usted no solo enseñó inglés, usted le dio a mi hijo algo que yo, con todo mi dinero, no supe darle. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia de León y Rosario aún no había terminado, porque pronto el mundo entero iba a escuchar hablar del chico que aprendió inglés con su empleada, y lo que vendría después cambiaría la vida de ambos para siempre. Una semana después, Rosario regresó a la mansión. La recibió un ambiente distinto, más silencioso, más respetuoso. Rosario, dijo León en cuanto la vio entrar, ¡qué extrañé tanto! La abrazó con fuerza. Ella sonrió, acariciándole el cabello como cuando era niño. Pero lo que ni Rosario ni León imaginaban era que la conversación entre León y el inversionista británico se había vuelto viral. Todo comenzó con un simple clip filtrado por uno de los asistentes. En él se veía como un joven tímido, pero seguro, tomaba la palabra en medio de una reunión millonaria y traducía como un profesional. Alguien del equipo escribió en redes: el hijo del magnate Montalvo, quien antes no podía decir ni una palabra en inglés, ahora traduce sin ayuda. El secreto, su empleada doméstica. En pocas horas, los comentarios explotaron. Esto es lo que significa una verdadera maestra. Rosario da clases, yo también quiero. La educación no depende del dinero, sino del corazón. Los medios no tardaron en llegar. Doña Rosario, ¿puede contarnos su historia?, le preguntó una periodista en la puerta de la casa. ¿Es cierto que usted enseñó inglés al hijo del señor Montalvo sin ser profesora titulada? Rosario se enrojeció. León la tomó de la mano. Mi maestra no tiene diploma, pero me enseñó algo que ningún título puede dar: confianza. Esa frase fue reproducida en noticieros, periódicos y programas matutinos. El país entero hablaba del milagro educativo de Rosario. Pero no todos lo tomaron bien. En el Colegio de León las cosas empezaron a cambiar, y no necesariamente para mejor. ¿Ahora te crees famoso?, escupió Diego, el chico que siempre lo había humillado. Ya hasta traes guardaespaldas, o solo es tu nana, dijo otra chica, burlándose de Rosario. León respiró hondo.
No respondió. Pero cuando llegaron a clase, un nuevo revés los esperaba. «León», dijo la directora al entrar, «tus padres han sido citados. Algunos alumnos y padres han expresado su incomodidad con el revuelo mediático». «¿Incomodidad? ¿Por qué incomodidad? ¿Por haber aprendido?» «No, por usar a la institución como plataforma de promoción personal». «Él no ha buscado promoción. León solo aprendió lo que nadie más quiso enseñarle». La directora desvió la mirada. «Esto no es un debate, señora. Es una advertencia. Si esto continúa, podríamos considerar suspender temporalmente al alumno para preservar la calma del entorno». Esa noche, Alfonso Montalvo convocó a Rosario y León a su estudio. «Nos enfrentamos a una disyuntiva», dijo con tono grave. «O frenamos todo esto, o el colegio podría expulsarlo». «¿Frenar qué?», preguntó León. «Las entrevistas, los comentarios, la historia. Esta moda». «¿Moda? ¿Llamas a mi esfuerzo una moda?». Alfonso guardó silencio. Rosario, con voz firme, intervino. «Señor, quizás no se dé cuenta, pero esta historia ya no es solo de ustedes. Hay niños que ahora creen en sí mismos, madres que retoman libros, gente que por primera vez en años vuelve a tener esperanza». Esa misma noche, León publicó una carta abierta en redes. «No soy un genio, no soy especial. Solo soy un chico al que una mujer creyó capaz cuando nadie más lo hizo. Si eso incomoda, lo lamento, pero yo no voy a pedir perdón por haber aprendido». Esa carta fue compartida más de 2 millones de veces en 24 horas. Al día siguiente, un equipo de la BBC pidió entrevistarlos. Luego la UNESCO envió una invitación para que Rosario hablara en una cumbre de educación no formal en Colombia. El país entero estaba dividido. Unos aplaudían, otros criticaban. Algunos lo veían como una moda pasajera, pero nadie podía ignorarlo. Y mientras el apellido Montalvo aparecía en portadas y noticieros, Alfonso se sentaba solo en su estudio viendo una antigua foto de su hijo a los 6 años, cuando aún reía sin miedo. Rosario no estaba del todo cómoda con la fama, pero aceptó ir a la cumbre en Colombia. Llevó con ella una simple carpeta con dibujos, tarjetas de colores y una carta de León. Cuando subió al escenario, habló con voz clara. «No soy maestra, pero toda mi vida he aprendido de la vida. Y lo que enseñé a León no fue solo inglés. Le enseñé que no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar». El auditorio entero se levantó a aplaudir. Pero mientras Rosario conquistaba corazones en Bogotá, en casa de los Montalvo, se preparaba una tormenta, porque no todos en el mundo empresarial estaban felices con la atención mediática que recibía la familia. Una cadena de rumores, malentendidos y viejas envidias comenzó a circular. El hijo de Montalvo es una marioneta emocional. Rosario planeó todo esto para hacerse famosa. ¿Y si todo fue una estrategia publicitaria? Alfonso recibió una llamada de un viejo socio. «O controlas esto, o perderás inversionistas». Y por primera vez en años, Alfonso tuvo miedo, no del escándalo, sino de perder lo que más le costaba construir, el respeto de los suyos. En ese momento, no lo sabía, pero pronto iba a tener que elegir entre proteger su imperio o proteger el alma de su hijo. Alfonso Montalvo se encontraba frente a la ventana de su despacho, observando la ciudad que alguna vez sintió dominar. Las luces de los rascacielos parpadeaban como advertencias. Tenía una carpeta con reportes financieros sobre la mesa, pero lo que le dolía no eran los números. Era la soledad, la falta de control y, sobre todo, la creciente sensación de que su hijo estaba dejando de necesitarlo. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo León entrando sin llamar. Alfonso asintió en silencio. «He decidido no quedarme callado. Me invitaron a una entrevista en un canal educativo y quiero ir». «León,
No me detengas. No quiero fama. Pero si esta historia puede inspirar a alguien más, ¿por qué no contarla? Alfonso lo miró fijamente. ¿Y si eso arruina tu futuro? León respiró hondo. Papá, lo único que arruinó mi futuro fue el miedo a no ser suficiente. Y ya no tengo miedo. Mientras tanto, en redes sociales comenzaban a circular titulares maliciosos. Empleada doméstica manipula a heredero millonario. Rosario González, mentora humilde o pieza clave de una estrategia mediática. Rosario, desde su pequeña casa en las afueras, apagó la televisión. No quería saber más. Pero su teléfono no dejaba de sonar. Rosario, soy Carmen del Canal 7. Queremos invitarla a una mesa de debate. Rosario, de parte del ministro de Educación. Rosario, ¿quiere ser imagen de una nueva campaña educativa? Ella solo suspiraba. Todo le parecía demasiado. Nunca buscó esto. Esa semana, Rosario decidió regresar al pueblo. Quería alejarse del ruido. Al partir, dejó una nota a León. Mi niño, a veces el amor también es saber cuándo hacerse a un lado. Seguiré creyendo en ti, pero ahora te toca a ti creer en ti mismo. Con amor. Rosario. La ausencia de Rosario afectó a León más de lo que imaginaba. Aunque su inglés ya era fluido, su corazón se sentía vulnerable. Y justo en ese momento de debilidad, el golpe vino de donde menos lo esperaba. Una mañana, al llegar al colegio, lo detuvo la directora con un rostro severo. León, necesitamos hablar contigo y con tu padre. Es urgente. Alfonso llegó minutos después, confundido. Entraron juntos a la oficina donde ya estaban sentados dos representantes del comité escolar. Se ha tomado la decisión de expulsar temporalmente a León. ¿Qué? Exclamó Alfonso. Se han presentado denuncias anónimas indicando que las entrevistas, las apariciones públicas y el contenido compartido violan las normas de confidencialidad de la institución. Además, se considera que la presencia del alumno está generando un ambiente de presión indebida sobre sus compañeros. León no entendía nada. ¿Qué ambiente? Yo solo aprendí. No hice daño a nadie. Lamentablemente, la decisión ya está tomada, sentenció la directora. Al salir del colegio, León caminó en silencio. No lloró, no gritó. Solo pensaba en cómo algo tan bonito se había vuelto tan oscuro. Te dije que esto era peligroso, murmuró Alfonso en el auto. Ahora entiendes por qué uno no debe exponerse tanto. León lo miró con los ojos encendidos. No, papá. Lo que entiendo es que hay gente que no soporta ver crecer a quien no encaja en sus moldes. Pero eso no significa que tengamos que escondernos. Esa noche, en su habitación, León escribió un nuevo mensaje en redes sociales. Hoy me expulsaron del colegio. No por copiar, ni por faltar el respeto, sino por compartir una historia de aprendizaje. No estoy enojado, solo triste, pero también más decidido que nunca. Ese post superó los 3 millones de reacciones en menos de 12 horas. Pero lo que nadie sabía era que Rosario, desde su pueblo, ya estaba en camino de regreso. Al ver la noticia por televisión, supo que no podía quedarse al margen, y no regresaba sola. Rosario había contactado a una antigua alumna suya, ahora periodista en una revista internacional. Le contó todo, desde el principio, no para hacerse famosa, sino para contar la verdadera historia sin distorsiones. Días después, la revista publicó una nota titulada La lección de Rosario, cómo una mujer sin títulos cambió el futuro de un joven millonario y de miles más. Incluía testimonios de antiguos alumnos, vecinos y hasta profesores del colegio que admitían, en anonimato, que el sistema había fallado a León.
El impacto fue inmediato. La presión pública sobre el colegio fue tal que el comité se vio obligado a emitir un comunicado. Reevaluaremos la decisión tomada y abriremos un espacio de diálogo. Y lo más inesperado aún estaba por venir. Una llamada llegó al despacho de Alfonso. Era de una universidad de prestigio en Estados Unidos. Señor Montalvo, hemos leído sobre su hijo. Queremos ofrecerle una beca especial para jóvenes con historias de resiliencia. ¿Una beca a mi hijo? Sí, no por sus notas, sino por su capacidad de superar barreras. Y porque necesitamos más ejemplos así en nuestro campus. Esa noche, Alfonso se acercó a la habitación de León. Hijo, ¿qué pasa? Quiero decirte algo que nunca te dije. León levantó la vista. Estoy orgulloso de ti. Hubo un silencio largo. Luego, sin palabras, León se levantó y abrazó a su padre. Por primera vez no eran el empresario y el heredero. Eran solo padre e hijo, descubriéndose desde el respeto. Pero lo que ambos ignoraban era que una última prueba estaba por venir. Algo que no solo pondría a prueba el vínculo entre ellos, sino también el verdadero corazón de Rosario. Una brisa suave se colaba por los ventanales de la mansión Montalvo. Era una mañana tranquila, pero algo en el ambiente anunciaba tormenta. En la cocina, Rosario preparaba pan tostado como lo hacía cada vez que León tenía una entrevista importante. Hoy, la cadena internacional CNN quería escucharlo. Pero él estaba inquieto. Rosario, ¿tú alguna vez soñaste con enseñar en una universidad? Rosario sonrió con melancolía. Soñé con tener una escuelita en mi pueblo, bajo los árboles. No tenía pizarras, pero sí muchas ganas. Y niños con hambre de aprender. ¿Por qué no lo hiciste? Ella bajó la mirada. Porque hubo algo que me obligó a dejarlo todo. Antes de que León pudiera preguntar más, el timbre sonó. En la puerta, un hombre de mediana edad con un traje modesto sostenía una carpeta en la mano. «Disculpe, ¿Rosario González vive aquí?», preguntó al mayordomo. «¿Quién la busca?». «Soy Tomás Méndez. Represento a un grupo de ex trabajadores agrícolas. Ella nos salvó la vida hace más de 20 años». La historia que Tomás contó dejó a León sin aliento. Rosario era profesora en un campamento de jornaleros en Sonora. Enseñaba bajo el sol, con hojas recicladas, a niños que ni siquiera tenían zapatos. Una vez, el patrón amenazó con cerrar la escuela. Rosario se enfrentó a él. Le dijo que si tocaba un solo cuaderno, se iba a encargar de que el mundo supiera lo que hacía con los trabajadores. Y cumplió. «¿Y qué pasó?», preguntó León fascinado. El patrón la denunció por incitación. Rosario fue arrestada por desobediencia civil. Nadie la defendió. Tuvo que irse del estado para no poner en riesgo a los niños. Rosario había escuchado desde la escalera. No dijo nada, solo bajó lentamente y se quedó frente a Tomás con los ojos húmedos. «¿Por qué ahora, Tomás?». «Porque tú abriste la puerta de nuevo. La gente recuerda a Rosario y te necesita». Esa misma tarde, una periodista logró rastrear esa historia y la publicó con el título «La maestra silenciada, la verdadera historia de Rosario González, la mujer que educó en la sombra». La nota se hizo viral, pero esta vez la respuesta fue dividida. En redes aparecieron comentarios como «¿Entonces fue arrestada? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Eso no mancha su imagen? ¿Una delincuente enseñando a hijos de empresarios?». Alfonso convocó una reunión de emergencia. Con sus asesores. «Esto es grave», dijo uno. «Están vinculando el apellido Montalvo con activismo radical». «¿Y cuál es el problema?», replicó León. «Rosario no hizo nada malo, luchó por los niños». «Pero hay contratos pendientes, León. Si esto afecta la imagen del Grupo Montalvo».
León se puso de pie. Entonces que me saquen del grupo. No me interesa un apellido si va a estar por encima de la verdad. Rosario, al enterarse de todo, empacó su maleta. Me iré, León. Ya causé demasiados problemas. No, Rosario, no otra vez. Tengo que protegerte. ¿Y quién me protege a mí si tú te vas? Rosario guardó silencio. Entonces, una voz retumbó desde la puerta del despacho. No se va a ir. Era Alfonso. Todos lo miraron sorprendidos. He pasado toda mi vida construyendo imperios, pero ustedes dos me enseñaron algo que nunca aprendí. Lo que es educar con amor. Rosario, si usted quiere irse, la entenderé, pero si decide quedarse, tendrá mi respeto y mi apoyo. Rosario se cubrió la boca con las manos, no pudo evitar llorar. Al día siguiente, la historia dio un giro inesperado. La Universidad Autónoma de México publicó un comunicado. Rosario González es un ejemplo de educación popular. Nos honra anunciar que hemos decidido otorgarle el título honorífico de doctora en educación comunitaria por su labor transformadora en comunidades marginadas. El reconocimiento fue celebrado en medios de todo el mundo. Días después, durante la ceremonia, Rosario subió al estrado con un vestido sencillo y la frente en alto. A su lado, León, con traje y corbata, sonreía orgulloso. No sé si merezco tanto, empezó Rosario con voz temblorosa, pero si esto ayuda a que una niña en la sierra sepa que vale la pena enseñar, entonces, gracias. Y si este título inspira a una familia rica a escuchar a sus hijos, también, gracias. El auditorio estalló en aplausos, pero lo más importante no estaba en las palabras, sino en los ojos de Alfonso, que por primera vez en años brillaban de admiración. Sin embargo, mientras todos celebraban, una figura en la sombra observaba la transmisión en su teléfono. Así que Rosario volvió a hablar, murmuró una voz raspa. Entonces es hora de recordarles lo que realmente pasó en Sonora. Y con un clic, envió un correo que estaba a punto de ponerlo todo en peligro. Era un día soleado en Ciudad de México. León y Rosario acababan de regresar de la ceremonia en la UNAM. Los periodistas aún acampaban frente a la casa, esperando una declaración más. Rosario prefería el silencio. En el fondo, sentía que algo se avecinaba. Una inquietud vieja, como un animal que despierta después de años dormido. Esa noche, mientras Alfonso revisaba su correo, encontró uno con asunto inquietante. Asunto: lo que nadie sabe de Rosario González. Adjunto había un archivo PDF con sellos judiciales, recortes de periódicos antiguos y algo más. Una declaración jurada de un supuesto trabajador del campamento agrícola donde Rosario había enseñado. En ella, se le acusaba de haber adoctrinado a menores con ideas políticas, de haber llevado a una revuelta que terminó con incendios en instalaciones y amenazas a los patrones. ¿Qué es esto?, susurró Alfonso, el ceño fruncido. La noticia no tardó en explotar. Un noticiero noquelorno abrió con el siguiente titular: Rosario González, la heroína educativa, ¿también fue instigadora radical? El público se dividió de inmediato. Siempre supe que algo no cuadraba. ¿Y si todo fue una farsa desde el principio? ¿Y los niños que enseñó, qué pensarán ahora? Bajó el teléfono con manos temblorosas. Sentía que el mundo se le deshacía. Subió las escaleras corriendo y encontró a Rosario en su cuarto rezando en voz baja. ¿Es cierto?, preguntó sin alzar la voz, pero con los ojos llenos de angustia. Todo eso, lo del incendio, la revuelta. Rosario lo miró. No había miedo en su rostro, solo cansancio y verdad. Sí, pero no fue como lo cuentan. Años atrás, en el campamento agrícola de Sonora, Rosario había organizado un grupo de lectura para los niños. Un día, uno de ellos fue castigado violentamente por escribir una carta en defensa de sus padres. Rosario no se quedó callada. Denunció el hecho en una emisora local. Esa noche, alguien incendió las chozas donde los trabajadores dormían. La acusaron a ella. No prendí fuego a nada, León,
pero sí encendió una chispa en sus corazones, y eso muchos no me lo perdonan. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo de que no me miraras igual, como los demás. Yo no soy como los demás, dijo León, con la voz rota. Tú me enseñaste eso. Pero no todos pensaban igual. Al día siguiente, el colegio que había prometido reconsiderar la expulsión de León retiró oficialmente su oferta. Varias empresas que querían patrocinar el proyecto educativo de Rosario cancelaron sus convenios. Y Alfonso, que intentaba mantenerse firme, empezó a recibir llamadas más agresivas. ¿De verdad vas a dejar que una mujer con antecedentes represente tu apellido? Esto va a costarte contratos, accionistas molestos, imagen pública dañada. Una noche Alfonso convocó a Rosario al jardín trasero. El ambiente era tenso. Rosario, necesito preguntarte algo como padre, no como empresario. Ella asintió, en silencio. ¿Tienes más cosas que no me hayas dicho? No, solo esa. Y ya no más secretos. ¿Estás dispuesta a desaparecer un tiempo, solo hasta que se calme todo? Rosario lo miró. Esa propuesta no le sorprendía, la había escuchado antes, muchas veces, en bocas diferentes. ¿Desaparecer? ¿Para salvar una reputación? Para salvar a León. Lo que Rosario no sabía es que León estaba escuchando desde el ventanal. Entró en la escena como una flecha. ¡No! ¡No otra vez! Hijo, papá, si le pides eso otra vez, me iré yo. Pero Rosario se queda. Porque esta casa, esta historia, esta nueva vida que tengo es gracias a ella. Rosario quiso hablar, pero no pudo. Sus ojos brillaban, no por tristeza, sino por una forma pura de dignidad. Esa madrugada Rosario escribió una carta. No a la prensa, no al público, sino a León. No me arrepiento de lo que hice ni de lo que soy. Pero si en algún momento mi nombre se convierte en una carga para ti, quiero que sepas que te libero de llevarlo, porque tú ya aprendiste la lección más importante. Hablar con verdad, aun cuando la verdad duela. Con amor eterno. Rosario. Pero antes de que pudiera dejar la carta, una llamada inesperada cambió todo. Rosario González, habla el doctor Emiliano Luján, director de la Fundación para la Justicia Histórica. Hemos investigado los archivos del caso Sonora y tenemos pruebas de que usted fue inculpada falsamente. ¿Qué? Tenemos testimonios, documentos alterados y un informe confidencial que alguien ocultó por años. Estamos listos para limpiar su nombre. Rosario dejó caer el teléfono. No por miedo, sino por el peso de un pasado que, por fin, se abría para ser redimido. La noticia llegó al amanecer, como una brisa que corta el silencio después de una tormenta. Fundación Internacional confirma que Rosario González fue víctima de una persecución judicial. Se exoneran oficialmente los cargos del caso Sonora. Los medios reaccionaron de inmediato. Rosario era inocente todo el tiempo. Una maestra silenciada por decir la verdad. ¿Y ahora qué dirán los que la juzgaron sin pruebas? La historia se volvió tendencia global. La etiqueta «Perdón, Rosario» fue utilizada millones de veces en menos de 24 horas. En la mansión Montalvo, Rosario leía el informe con manos temblorosas. No por miedo, sino por la intensidad de lo que sentía, una mezcla de alivio y dolor contenido durante décadas. «Te lo dije», dijo León tomándole la mano. «La verdad siempre encuentra el camino». Al mediodía, la cadena nacional convocó a una entrevista en vivo. Rosario aceptó, no para limpiar su imagen, sino para dejar un mensaje. El estudio estaba lleno. Cámaras, luces, silencio expectante. Rosario entró con un vestido blanco sencillo y la frente en alto. «Señora Rosario», comenzó la presentadora, ¿qué le diría hoy a quienes la llamaron delincuente, manipuladora o peligrosa? Rosario respiró hondo,
Les diría gracias. Un murmullo recorrió el estudio. Gracias por obligarme a recordar por qué comencé a enseñar. Gracias por mostrarme que no necesito que me crean todos, sino ser fiel a lo que soy. Y gracias por darme la oportunidad de hablarles, no con rabia, sino con compasión. Las imágenes de esa entrevista se transmitieron en todo el país. En un rincón del colegio donde León había estudiado, la directora la vio en su computadora personal. Se quitó las gafas en silencio. El subdirector, que había apoyado su expulsión, no pudo evitar decir: «Nos equivocamos. Terriblemente», respondió ella. «Y ahora toca rectificar». Un día después, el Colegio Montalvo emitió un comunicado histórico. «Pedimos disculpas públicas a Rosario González y a León Montalvo. Reconocemos que nuestras decisiones fueron apresuradas y basadas en información parcial. Nos comprometemos a revisar nuestros protocolos y valores institucionales». León regresó al colegio, no como alumno, sino como orador invitado para la ceremonia de fin de curso. Entró al auditorio acompañado de Rosario. Algunos padres murmuraban, otros bajaban la mirada, pero los estudiantes lo aplaudieron de pie. Diego, su antiguo acosador, estaba entre ellos. Cuando León subió al escenario, Diego se levantó, se acercó y dijo algo inesperado. «Te debo una disculpa. Muchas. Nunca entendí lo que hacías hasta que vi cómo luchaste». León no respondió con palabras, solo le extendió la mano, y ese gesto fue más fuerte que 1000 discursos. Rosario fue invitada a dar las palabras de cierre. Educar no es llenar cabezas de datos, es encender el alma. A veces la vida me obligó a callar, pero ahora entiendo que hasta el silencio enseña. No todos vamos a ser ricos, pero todos podemos ser valiosos. Y si alguna vez dudan de ustedes, recuerden esto: nadie tiene derecho a decirles lo que no pueden aprender. Esa noche, la familia Montalvo cenó junta, por primera vez, sin hablar de negocios. Solo hablaron de libros, canciones y sueños. «Rosario», dijo Alfonso con copa en mano, «a veces la vida nos da regalos que no sabemos valorar de inmediato. Usted ha sido uno de ellos. Y aunque no siempre lo entendí, quiero que sepa que esta casa es tan suya como mía». Rosario sonrió con los ojos humedecidos. «Gracias, señor, pero mi mayor casa es el corazón de León». Lo que nadie esperaba era lo que pasaría semanas después. Una fundación internacional de educación en Finlandia anunció: «Lanzamos la primera edición del Premio Rosario González para educadores sin título oficial, pero con impacto extraordinario en su comunidad». Rosario recibió la noticia sentada bajo el árbol del jardín, donde solía enseñarle a León con tarjetas hechas a mano. «Mira, mi niño», le dijo, «parece que al final sí tendré mi escuelita bajo los árboles, solo que más grande de lo que imaginé». Pero justo cuando todo parecía en calma, una carta llegó a la puerta, sin remitente. Solo una frase manuscrita: «La historia no ha terminado, Rosario. Aún queda una verdad por decir». Rosario la leyó, y por primera vez en mucho tiempo, frunció el ceño, porque algo en esa letra le era dolorosamente familiar. La carta sin remitente seguía sobre la mesa del comedor con esa frase inquietante escrita a mano. «La historia no ha terminado, Rosario. Aún queda una verdad por decir». Rosario no necesitaba mucho para reconocer esa caligrafía. La había visto antes. Era de Gabriel, el hombre que había sido su primer amor y el padre biológico de un niño al que nunca conoció. Aquella noche, Rosario salió al jardín. Bajo la misma higuera donde enseñaba a León los colores en inglés, cerró los ojos y dejó que los recuerdos volvieran. «Gabriel», susurró, «¿por qué ahora?». A la mañana siguiente,
Rosario recibió un sobre con una dirección en Oaxaca. Dentro había una sola línea. Quiero contarte por qué te dejé. Y lo que descubrí después. León quiso acompañarla, pero Rosario prefirió ir sola. Había verdades que solo podían enfrentarse en silencio. El camino hacia Oaxaca fue largo y polvoriento. Rosario llegó a una pequeña casa de adobe donde un hombre de cabello gris y mirada abatida la esperaba en el umbral. «Hola, Rosario». Ella no respondió. Lo miró por largo rato. Luego, sin rencor, dijo: «Habla». Gabriel le contó que años atrás fue forzado a huir cuando intentó denunciar las condiciones inhumanas del campamento agrícola. Temió por su vida y por la de Rosario. Pero cometió el peor error: desaparecer sin decir nada. Y cuando volví, ya te habías ido. Supe que habías sido arrestada. Y no tuve el valor de buscarte. ¿Y qué pasó con el niño? Gabriel tragó saliva. Rosario. No hubo niño. Rosario palideció. Me dijeron que estabas embarazada, que lo habías perdido en la cárcel. Fue un rumor, una mentira que sembraron para destruirte. No estabas embarazada, Rosario. Ella cayó de rodillas, no por dolor, sino por la carga que por tantos años creyó llevar. Cuando regresó a Ciudad de México, Rosario no habló mucho. Solo pidió estar sola esa noche. León la observó desde el pasillo, sin querer interrumpir. Pero al día siguiente, ella misma lo llamó. ¿Sabes algo, León? Creí que había perdido un hijo que nunca nació. Pero hoy entiendo que la vida me dio uno que sí vivió. Tú. León la abrazó. No dijo nada. No hacía falta. En las siguientes semanas, el proyecto educativo que Rosario había soñado comenzó a tomar forma. Con apoyo de la familia Montalvo y de miles de donantes que se sintieron tocados por su historia, nació la Escuela Viva Rosario, un modelo de educación alternativo, donde se enseñaba no solo inglés, matemáticas o ciencias, sino valores, empatía y dignidad. Los primeros alumnos llegaron de barrios marginales, de pueblos indígenas, de zonas olvidadas. Y quien los recibió en la entrada cada mañana fue Rosario, con su sombrero de paja y su sonrisa de siempre. El día de la inauguración, León dio un discurso. Mi historia empezó con la burla de una palabra en inglés. Pero mi verdadera lección fue aprender que no importa de dónde vengas, ni cuánto dinero tengas. Lo que importa es quién cree en ti cuando ni tú mismo puedes hacerlo. Miró a Rosario. Yo encontré esa persona en una mujer con delantal. Acento del sur. Y un corazón que no sabe rendirse. La ovación fue tan larga que muchos terminaron llorando. Entre el público, incluso algunos rostros conocidos de su antiguo colegio estaban presentes. Padres, profesores, alumnos, que ahora entendían lo que antes habían ignorado. Esa noche, Rosario salió al patio de la escuela. Bajo un árbol nuevo que habían plantado con los estudiantes, clavó un pequeño letrero de madera. Aquí no se enseña para competir. Aquí se enseña para vivir. La cámara se aleja lentamente. León, ya mayor,
Es ahora un educador reconocido. Alfonso, retirado, asiste a las clases como oyente silencioso. Y Rosario